Buenas tardes, esta es la presentación de la API del documento Su Salud para la materia de sistemas transaccionales en NRC 1919 de la Uniminuto. Se planteó una API y se eligieron dos procesos. El proceso de registrar la supervisión, donde se pasa desde la creación, la consulta y la eliminación, y también el proceso de registrar la autoevaluación, que como se menciona arriba también es creación, consulta, consulta específica de cada posición y la eliminación. La API se montó sobre Java en un servidor con Spring y JPA, y la base de datos está utilizando MariaDB. Para poder ver la ejecución de cada consulta, de cada endpoint de la API, se creó un notebook con Jupyter en base a Python para poder hacer los llamados. También se pueden hacer por Postman. Acá tenemos todos los endpoints y sus métodos, pero por facilidades, para seguir el proceso y pues para mostrarlo de forma más sencilla, utilizamos Jupyter. Entonces inicialmente vamos a iniciar el servidor. Entonces acá podemos ver cómo se están creando todas las tablas de la base de datos. Esto porque se hizo con Hibernate y JPA. Entonces acá dice que ya completó la inicialización. Entonces miramos que está creado en el puerto 9090 y que su context path inicial es /API. Ahora vamos a insertar unos datos para llenar las tablas maestras junto con un procedimiento almacenado que nos ayuda a llenarlas para poder facilitar la demostración de los métodos de la API. Entonces seleccionamos todas las consultas, las ejecutamos y esto nos pobla toda la base de datos. Entonces acá tenemos todas las tablas de la base de datos para estos dos procesos. Entonces empezamos ejecutando, bueno, los métodos que nos ayudan a hacer las peticiones, el que nos imprime los objetos JSON de una forma indentada, una función para hacer los post, una función para hacer un get y para hacer los delete. Entonces empezamos ejecutando esto. Entonces vamos a iniciar con el proceso de registrar la supervisión. Entonces primero creamos una supervisión. Ese es el JSON de la supervisión, donde recibe las propiedades pues de la entidad supervisión: tipo, modalidad de tipo intervención, fecha, cantidad, avance, plan, etapa, entidad. Estos son IDs que van y conectan con otras tablas de relaciones uno a uno, y estos son de tipo enum, y esto es un objeto date. Entonces hacemos la petición post al endpoint de supervisión. Estos endpoints se concatenan con este host. En este caso es un localhost en el puerto 9090 y con el context path API. Entonces ejecutamos y vemos que se hizo un post, o sea, se creó una supervisión con un ID 4. Pues con estos datos, con el plan de ID 1, etapa ID 2 y entidad ID 3. Esto básicamente son las relaciones con las otras tablas. Entonces ahora si consultamos las supervisiones, este endpoint nos traerá las supervisiones en general. Entonces nos trae un arreglo, como se puede ver, con una serie de supervisiones que ya se tenían. Entonces la supervisión 1 con sus respectivos valores, sus tablas de relación: primer semestre, año 2017, entidad 4, plan 10, selectiva integral. Y si bajamos un poco podemos ver más supervisiones, y al final podemos ver la que acabamos de crear, la de ID 4, con los datos que queríamos en un principio: plan 1, segundo semestre, entidad 3.
Luego de haber creado la supervisión y haberla consultado, podemos consultar una supervisión en específico pasándole al endpoint el ID de la supervisión a la cual queremos consultar. Entonces, si la consultamos nos traerá ya no un arreglo, porque no son varias, sino una sola, un arreglo con solo la supervisión de ID 4 y pues sus respectivas relaciones y sus datos. Ahora queremos crearle una posición a esa supervisión. Entonces la posición opera de la misma forma, pero va anclada a una supervisión. Entonces este es el JSON de ejemplo de la creación de una posición para la supervisión número 4, que es la que acabamos de crear acá arriba. Entonces tiene el ID de la supervisión a la cual va anclada, su ID de macroproceso, proceso, subproceso, el documento del verificador, la puntuación, una observación, y estas tres propiedades, que en realidad son tablas en la base de datos, son una relación de muchos a muchos. Entonces se ponen de una forma en arreglo con los IDs a los que se quiere relacionar, con las entidades de técnicas evaluativas y la posición de la supervisión. Entonces hacemos la llamada post. Vemos que se crea una posición con ID 5 para la supervisión 4. Entonces la supervisión 4 pues básicamente es a la que está anclada la posición, y vemos que el macroproceso 1, el proceso 1 y todos los datos que le habíamos pasado anteriormente se crearon de la siguiente forma. Las tablas de muchos a muchos pues devuelven un arreglo de objetos dependiendo de los datos que estén almacenados en la base de datos, y por ende nos los describe de esta forma: en arreglos de objetos, pues en la notación JSON. Ahora si queremos consultar las posiciones de la supervisión 4, la que estamos manejando acá arriba, entonces queremos consultar todas las posiciones, le pasamos que queremos traer la supervisión 4 y sus posiciones en general. Entonces vemos que nos va a traer un arreglo con todas las posiciones de la supervisión. Entonces acá vemos los datos de la supervisión de esa posición, que en realidad sería el mismo para todas las posiciones, en este caso que se está especificando la supervisión 4. Entonces vemos los datos de la posición, macroproceso, proceso y subproceso son macroproceso 1, proceso 1 y subproceso 1, el verificador, Daniela Villamil, observaciones, y acá las relaciones de muchos a muchos, también un arreglo que se completa con sus respectivos datos, tienen que ser evaluativas 2, 3, 1. Lo mismo para fuente referencial y criterios de puntuación, criterio 1, 2 y 3. Ahora no se quiere consultar en general las posiciones, sino una posición en específica de esa supervisión. Entonces acá en el endpoint especificamos que queremos la supervisión 4, y de esa supervisión queremos la posición 5. Entonces hacemos la consulta get y vemos que nos trae un objeto de la supervisión 4 y la posición 5 y pues sus respectivos datos. Ahora queremos eliminar esa posición 5, también todo por mediante REST, mediante la API. Entonces especificamos el mismo path de arriba, pero en vez de pasarle un método get, solicitamos un delete, de la misma forma que de la supervisión 4 nos elimine la posición 5. Entonces esto nos arrojaría un 200, un HTTP 200 diciendo que ya que efectivamente se eliminó. Y también podemos eliminar una supervisión en específico. Entonces le especificamos que la supervisión 4 la queremos también borrar, y efectivamente se borra. Para el segundo proceso de registrar una autoevaluación, que es muy similar al proceso de supervisión, tenemos que para la creación de la autoevaluación también utilizamos el método post con el endpoint autoevaluación. Entonces para la creación se necesita un JSON con estas propiedades y dichos valores. Esta entidad tiene solo dos relaciones de 1 a 1, que es de la entidad etapa y la entidad estado, y de resto son objetos normales
que básicamente significan columnas en la base de datos. Si ejecutamos este post, nos arroja que se creó una autoevaluación con ID 4, tal cual, porque ya existen 3 autoevaluaciones en la base de datos. Por ende nos arroja el ID 4, pues con los respectivos datos que se acaban de crear. Entonces una entidad de etapa con ID 3 y estado con ID 2. Entonces si consultamos todas las evaluaciones con el endpoint autoevaluación y le hacemos un get, vamos a ver que nos va a traer una lista general de todas las autoevaluaciones. Digamos, en este caso como hay 4, nos va a traer 4 posiciones de un arreglo con objetos se podría decir, de tipo autoevaluación. Entonces ID 1, cantidad del avance, cantidad total, fecha, la entidad de etapa que está relacionada. Entonces ID 1, que básicamente esta etapa es del primer semestre y del año 2016. El estado, que soy 10.1 y tiene un estado dependiente de cierre, tal cual con los otros índices del arreglo, tal como segundo semestre por evaluar, el ID 3, y acá está el que nos interesa, que acabamos de crear anteriormente, el ID 4 con su cantidad de avance 10, fecha, etapa, primer semestre año 2017 y el estado por evaluar. Ahora, si nosotros queremos consultar solo la autoevaluación número 4, en el endpoint de autoevaluación le pasamos el parámetro 4 para que solo nos traiga en específico esa autoevaluación. Entonces ejecutamos y como pueden ver ya no retorna un arreglo, sino que ya retorna un objeto individual con la especificación de ese valor y sus propiedades. Ahora queremos crear la posición para esa autoevaluación número 4, la que acabamos de crear anteriormente. Entonces este JSON es un poco más extenso, ya que la autoevaluación tiene varias propiedades. Entonces son la puntuación, unas observaciones, una autoevaluación que es a la autoevaluación que queremos vincular la posición. Entonces la autoevaluación tiene una relación de uno a muchos con las posiciones de la autoevaluación. Queremos vincular esta posición de la autoevaluación a la autoevaluación número 4, que es la que creamos anteriormente. Le asignamos un evaluador, un verificador, su macroproceso, proceso, subproceso, y tal cual como la supervisión, su relación de muchos a muchos se plantea con un arreglo con los IDs a los que se quiere vincular. Entonces acá tenemos 3 relaciones de muchos a muchos y 6 relaciones de uno a uno. Entonces vamos a crear la posición para la autoevaluación. Entonces en el endpoint de la autoevaluación, para la autoevaluación 4 lo especificamos, queremos crear una posición. Entonces ejecutamos y como podemos ver, la autoevaluación no tenía ninguna posición. Entonces se nos creó con el ID 1 y se quedó anclado a la autoevaluación número 4. Entonces podemos ver cómo se crean los diferentes datos. Este objeto es un poco largo. Y luego queremos consultar todas las posiciones que tenga esa autoevaluación, en este caso la 4, que es la que creamos anteriormente. Entonces hacemos la consulta y podemos ver que nos devuelve también un arreglo con todos los objetos de tipo posición de esa autoevaluación 4. Entonces podemos ver que tiene un ID 1, sus respectivas observaciones, puntuación, su autoevaluación 4, que es a la que está básicamente la clase, básicamente la tabla madre o la tabla dueña, con también sus datos básicos y los datos ya específicos de la posición de la autoevaluación, como el evaluador, el verificador, los procesos, las técnicas evaluativas, las relaciones muchos a muchos. Y ahora nosotros queremos consultar ya no todas las posiciones que tenga esa autoevaluación, sino solamente uno en específico. Entonces le pasamos en el endpoint en la autoevaluación 4 la posición 1, para que solo nos traiga la posición 1 de la autoevaluación 4. Entonces hicimos la consulta y nos trae un objeto
solo con esa posición que le especificamos, en este caso la de ID 1, y nos trae todos los datos de la posición. Ahora queremos borrar la posición 1 de la autoevaluación 4, entonces de esta forma se le especifica tal como en los otros endpoints, ya que esta es una API REST. Entonces al mismo endpoint le pasamos un delete para que nos elimine esa posición de esa autoevaluación 4. Nos arroja un 200 y quiere decir que sí se borró. Ahora también deseamos borrar la autoevaluación 4. Entonces en el endpoint de autoevaluación con el ID 4 le hacemos un método delete. Nos retorna un 200 que nos dice que sí se borró. De esta forma se crea el API REST para el documento de su salud con los procesos 6 y 7 de creación, de supervisión y creación de autoevaluación. Si consultamos el servidor, podemos ver todas las operaciones que se han hecho desde las consultas, los insert de las diferentes tablas de relación, digamos las tablas de muchos a muchos, los select, las consultas de los get, y acá podemos ver por ejemplo la eliminación de la supervisión que hicimos anteriormente, y si bajamos podemos ver también la eliminación de la autoevaluación que acabamos de hacer. Acá también podemos ver cómo se borran los datos de las relaciones de muchos a muchos, respetando los índices de las llaves foráneas para que no arroje ningún tipo de excepción. Básicamente este es todo el funcionamiento de la API de su salud con dos procesos. Pues no sería nada más, esta es la finalización de la demostración de la API.